El desarrollo de este tema sobre texto, discurso, narrativa, hicimos una serie de consideraciones respecto al problema de la pragmática que ya habíamos visto anteriormente en el tema relativo a las tres partes que decía Morris podían percibirse en la estructura de la semiótica como teoría. Estaba la sintaxis, estaba la semántica y estaba la pragmática. Umberto Eco afirma en estudios que realizó en diferentes obras posteriores y anteriores al Tratado de Semiótica General que ha tenido lugar un cambio de paradigma. En el ambiente estructuralista anterior se privilegiaba el análisis del texto como un objeto dotado de características estructurales propias, que estaban cerradas en sí mismo, con un formalismo más o menos riguroso. Esto responde a la naturaleza misma, a las características de la concepción estructural, que observa el objeto de estudio como detenido en el tiempo, en una concepción sincrónica. Y por eso es que efectivamente el análisis del texto se entendía como la de un objeto que había sido constituido, creado, que tenía sus características estructurales propias cerradas en sí mismo. Sin embargo, debido a numerosos puntos de vista que aparecieron posteriormente, derivados del estructuralismo o de otras vertientes de pensamiento, la discusión se orienta cada vez más en nuestros días hacia la pragmática de la lectura, que rompe con la idea del texto que está definitivo y ya constituido como tal, sino que, como veremos, se va a rehacer a lo largo de un proceso que es importante, que nos traslada la atención al otro polo del esquema de comunicación que habíamos visto en un principio. Umberto Eco, que como saben, escritor, filósofo, semiótico, profesor de diferentes cosas, formuló este célebre esquema que vimos en nuestras primeras clases. Un emisor o creador del mensaje, del producto comunicativo, que a través de un transmisor, una obra, un producto cultural cualquiera, accede al receptor o lector a través de un canal. Ese canal es precisamente ese mecanismo de transmisión de la obra, del producto cultural correspondiente. Esos mensajes han sido codificados por el emisor o creador de la obra. Y luego, en un proceso que ya explicamos, a través de los códigos correspondientes, son decodificados por el receptor. Y siempre hay que tener en cuenta, y creo que esto es uno de los aspectos que señalaba Eco, inspirado no solamente en la tradición semiótica, sino en la tradición hermenéutica de filosofía, el papel que tiene el repertorio del emisor, todo el horizonte cultural que tiene el emisor correspondiente, es decir, qué cultura tiene, qué formación tiene, qué capacidad tiene de engendrar con mayor o menor nivel cultural un determinado producto. Y el repertorio del receptor, que se supone que para que el mensaje fluya adecuadamente y llegue a plenitud, deba de ser compartido. Es decir, es un repertorio que más o menos está en la misma dirección del emisor correspondiente. Claro, en los procesos comunicativos normales, reales, esta idealidad de que el repertorio del emisor y el del receptor coincidan o más o menos sean congruentes es muy difícil. Ni siquiera en una conversación entre dos personas se puede producir una equivalencia entre ambos repertorios, porque uno de los emisores puede tener un mayor nivel cultural o una amplitud de conocimiento en una esfera determinada y estar conversando sobre un tema en el que él es una persona capacitada, profesionalmente formada, y el receptor no lo es tanto. Y entonces ahí simplemente entre dos amigos, entre dos personas que se conocen y conversan entre sí, pues no va a haber esa correspondencia entre ambos repertorios. Un poco lo que en la hermenéutica se denomina también el horizonte cultural que tienen cada uno de ellos. Pero a partir de estos repertorios, pues va a producirse el fenómeno de la recepción, o sea, de la lectura y de las correspondientes interpretaciones que del texto u obra original se tengan. Hablamos con alguien y transmitimos una serie de ideas y pueden crearse diferentes reacciones de parte del lector o receptor de la obra en cuestión.
Desde comienzos de los años 60 se han multiplicado las teorías que Eco denomina de la pareja lector-autor. Inicialmente se hablaba del narrador y del narratario, es decir, los dos personajes principales. El narrador, quien realiza la explicación, va llevando el hilo conductor de la narrativa correspondiente, y el narratario, que bueno, es quien ejecuta este tipo de acción que puede coincidir o no. Pero a partir de entonces han aparecido nuevos conceptos, por ejemplo, narradores semióticos, narradores ficticios y extraficticios, sujeto de la enunciación enunciada, focalizadores, voces, metanarradores. Igual que hemos utilizado la palabra meta, el prefijo meta, para hablar de un metadiscurso, un discurso de mayor amplitud, también hay una manera peculiar de narrar. Por ejemplo, hay una locución que es muy común en las tradicionales narraciones, sobre todo de carácter novelística, cuentística, infantiles a veces: había una vez, y por ahí comenzamos la narración. Y esa es una metanarración. Una metanarración porque ya es un lugar común, una especie de cliché que ha sido utilizado para iniciar el proceso narrativo. Han aparecido entonces complejidades en el estudio de esto. Y por otro lado, los lectores también se han diversificado. Se habla de lectores virtuales, de lectores ideales. Sobre todo me parece tremendamente interesante el de lector modelo, porque el propio Umberto Eco se refiere al lector modelo de su obra, y especialmente de su obra literaria. Cuando el autor está creando la obra, está pensando a quién va dirigida, qué características debe tener esta obra para que sea comprendida por X lectores con una determinada edad, formación cultural, capacidad, etc. Está modelando lo que pudiéramos denominar eso, lector modelo, lector ideal correspondiente, que por supuesto no son todos, pero yo pienso, yo diseño el producto teniendo en cuenta ese lector modelo, que es una especie de creación que tenemos, que hacemos una construcción para poder entender. Están los superlectores, bueno, porque a veces pueden aparecer efectivamente personas que tengan una no solo gran capacidad cultural, sino habilidad para poder entender más allá cosas que incluso el propio autor no había imaginado. Superlectores. Lectores proyectados, lectores informados, de que tienen conocimiento. Si a mí me hacen una narración de una esfera del saber en la que no conozco nada, soy un lector desinformado, no tengo una información. Los archilectores, o sea, lectores que son bastante amplios, que tienen una vasta cultura, que pueden abarcar diferentes tipos de cosas, a los cuales puedo transmitirle textos, narraciones de diferentes características y esferas del saber, y son capaces de por lo menos receptarlo en principio. Lectores implícitos, aquellos que están precondicionados dentro de la propia estructura. Y los metalectores, igual que en el caso anterior, aquellos que pueden abarcar o tener una concepción mucho más completa, un repertorio cultural, un horizonte cultural mucho más amplio, y puedan entonces tener un tipo de lectura. He hecho varias veces la anécdota de que el propio desarrollador de esta teoría, Umberto Eco, cuando diseñó su obra El nombre de la rosa, previó todos estos tipos de lectores. La obra va dirigida para un lector común, que va a interpretar la obra como una novela policíaca donde hay crímenes, hay un investigador, el investigador trata de dar en cuenta de quiénes son los criminales, cuáles son las causas de que se produzcan estos crímenes, etc. Se entretiene de esa manera, porque ha buscado incluso una obra modelo. Las obras policíacas modelo, él mismo dice Sherlock Holmes. Por eso inventa además dos personajes, igualito que en el caso de Sherlock Holmes. Y de esa manera construye una obra para que sea de consumo para todo el tipo de personas. Pero hay personas que pueden no entender debidamente las descripciones que él nos hace de la abadía, de los lugares claves de la abadía. Y él disfruta esa explicación. Para un lector que evidentemente no tenga un repertorio cultural muy amplio, no le interesa la abadía, no le interesa la arquitectura, no le interesan las descripciones. Las lee y las pasa por alto, no se detiene en ellas. Sin embargo, tienen un significado tremendo, ¿no? Por ejemplo, él se detiene en varios aspectos, en las relaciones, en los diálogos que tiene Guillermo, el personaje principal de la novela, y el ayudante Atzo. Entonces, en cada uno de los casos, el ayudante está tratando de aprender del maestro y le hace constantes preguntas.
Y en esas situaciones peculiares que aparecen en la obra, hay toda una serie de datos respecto a la época correspondiente, a la Edad Media, al funcionamiento de estos centros peculiares, tan especiales que fueron las abadías, donde se cultivaba el saber, donde se renovaba el saber, donde se hacían debates, a veces interminables, de acuerdo a las características de la escolástica medieval, y simplemente se llegaba a diferentes puntos de vista. Pero hay una lectura mucho más profunda, el título de la obra, El nombre de la rosa, que discute nada menos que el problema de lo universal, un problema clásico de la historia de la filosofía. Y bueno, a ese tipo de debate, que incluso aparece la frase inicialmente en latín, él luego la explica, la desarrolla y puede hacerla comprensible al lector simplemente que sabe leer el libro. Pero también puede ser que lo deje a un lado, no le preste la debida atención. Y ahí está la clave de por qué se llama la obra El nombre de la rosa. Y eso entonces es pensado por el autor en esa dirección determinada. Los hermanos que hicieron de The Matrix, la célebre película, también tuvieron eso muy en cuenta. Cuando la veo, después de haber visto un documental sobre la filosofía que hay en The Matrix, a veces me siento como molesto un poco, ¿no? Agraviado, porque simplemente hay cosas que me había comprendido, que yo había podido entender directamente cuando vi la película por primera vez. Sin embargo, en este documental me hacen una serie de comentarios, me hacen sugerencias en las que yo no había reparado, para nada. Por ejemplo, cuando hacen una serie de alusiones a religiones exotéricas. Mi conocimiento en ese campo era demasiado estrecho, muy limitado. Y cuando vi la película, ya hace unos cuantos años atrás, por supuesto, que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Y entonces cuando estoy tratando de entender los diálogos y las acciones que ocurren, no comprendo a plenitud, me creo que es una acción simplemente gestual, característica propia de una película de esa naturaleza. Después comprendí que habían alusiones. ¿Qué pasó con la mayor parte de los lectores de ese filme cuando se afirma bienvenido al desierto de lo real? Una frase lograda, adecuada, interesante, justamente cuando se presenta todo el estado de caótico que tiene el mundo, que ha quedado convertido en eso, un desierto de lo real. Mucho tiempo después estuve leyendo directamente del autor, de que se llama Jacques Baudrillard, esa frase. Y luego entendí que los autores del filme habían tomado en consideración esa frase y la habían empleado a propósito. Es un mensaje. El lector que tiene una preparación adecuada la capta de momento y dice, mira, una alusión a Baudrillard. Pero otros simplemente la toman como una frase más dentro del desarrollo de la película. Ahí está el problema de las diferencias de lectura que puedan existir. El funcionamiento de cualquier texto, verbales o no verbales, se explica tomando en consideración, además, y en vez del momento generativo, es decir, de la génesis del texto por parte del emisor, el papel desempeñado por el destinatario, o sea, el receptor, en su comprensión, actualización e interpretación. Así como el modo en que el texto prevé esta participación. Y aquí señalo entonces los tres niveles. Está la intención que tiene el texto en su proceso de funcionamiento, está la intención que tiene el autor al generarlo como tal, y está la intención del destinatario a la hora de comprenderlo, actualizarlo e interpretarlo. Es decir, que hay varios factores que están jugando dentro del proceso pragmático de la interpretación. La estética de la recepción, la hermenéutica, la teoría semiótica del lector ideal o del lector modelo, el llamado Reader Oriented Criticism y la deconstrucción como grandes vertientes de pensamiento han elegido como objeto de investigación no tanto los acontecimientos empíricos de la lectura, sino la función de construcción y de construcción del texto que se realiza en ese acto de lectura. Y es una condición eficiente y necesaria para la propia actuación del texto como tal. Actúa el emisor creando el texto, actúa el texto que adquiere vida propia y actúa finalmente el proceso que se realiza en términos de acción o acto de lectura por parte del receptor de la obra como tal. El fantasma del lector
la insistencia casi obsesiva sobre el momento de la cultura, de la lectura, la interpretación, de la colaboración o cooperación del receptor, marca en estos momentos un punto de clímax en esta historia, señala Eco Tortosa, del Zeitgeist, del espíritu de la época. El espíritu de la época en este tiempo nos plantea precisamente eso, el cada vez más significativo papel que tiene el lector. En medio de un siglo y de unas condiciones en que los medios de comunicación se han multiplicado y se han hecho bastante ágiles, por así decirlo, diversos, etc., es lógico que haya aparecido lo que Eco denomina irónicamente el fantasma del lector. El problema de la colaboración, la cooperación que tiene el receptor a la hora de poder interpretar el texto en cuestión. Ese protagonismo está determinado como uno de los hitos de la historia de la atmósfera cultural contemporánea del Zeitgeist actual. La atención se desplaza del mensaje en cuanto sistema objetivo de informaciones a la relación comunicativa entre el mensaje y el receptor. La relación en la que la decisión interpretativa del receptor pasa a asumir el carácter del valor efectivo de la información posible. O sea, el protagonismo ha pasado hacia este carácter de cómo funciona, cómo opera la información efectivamente, de uno u otro modo. El privilegio conferido a la iniciativa del lector como único criterio de definición de un texto adquiere excepcional característica de visibilidad en la época contemporánea. Si hubiésemos hablado inicialmente de texto solo como un producto elaborado por el emisor, hubiéramos cometido no un error, pero sí una falta de cuidado de tener en cuenta que aún no ha concluido. Para que tengan una idea, que en el terreno del arte se dice, por ejemplo, que la obra no se realiza, no existe como tal, sino en tanto en cuanto es exhibida, puesta en diálogo con los lectores, con los intérpretes, con las personas que asisten a la galería, al lugar donde se hace la exposición correspondiente. Y empiezan a aparecer las lecturas de la obra. Y se va asumiendo ese papel privilegiado de la iniciativa del lector. O sea, el texto no existe sino hasta tanto haya sido leído, haya sido actualizado, haya sido interpretado por un determinado lector. Y ahí es donde aparece la excepcionalidad que tiene esto. El debate clásico se articulaba fundamentalmente en torno a la oposición de estos dos programas. ¿En dónde debe buscarse la producción de sentido? ¿En el texto? ¿En lo que el autor quería decirnos? Incluso eso ya hoy resulta un poco anticuado, ridículo, pretender que yo voy a buscar en el texto qué era lo que me quería decir el autor. No puedo entrevistarlo, no puedo tenerle enfrente, no puedo dialogar con él. Simplemente tengo en la mano el texto correspondiente. Y no puedo saber exactamente qué era lo que el autor me había querido decir. También se decía que debía buscarse en el texto lo que éste dice, independientemente de las intenciones del autor. Bueno, me olvido del autor y voy a buscar en él todo lo que aparece dentro del texto en cuestión, independiente de las intenciones que haya tenido su autor. Pero después de haber aceptado que este extremo es el más importante, la oposición sería de otra manera. Es necesario buscar en el texto lo que dice con referencia a su misma coherencia contextual y la situación de los sistemas de significación a los que remite. O sea, tengo que ver el texto desde el punto de vista discursivo, cumple o no con las condiciones de este tipo de obra, que es una obra científica, de esta obra que es una obra filosófica o de una obra de carácter literario. Cómo está cumpliendo con las normas correspondientes del discurso al cual está adjudicado este tipo de texto. Puedo saber si está bien redactado por la coherencia que tiene desde el punto de vista del contexto. El libro de Tratado de Semiótica General de Eco nació en un momento en que era necesario que resumiera toda una serie de puntos de vista que habían sido planeados previamente en obras anteriores. Y entonces el libro resulta como una especie de resumen. Y resulta de que es un hito dentro del desarrollo de la semiótica. Ya hoy está un poco pasado, ya hay algunas cuestiones que han sido discutidas, pero algunas quedan muy en pie. Depende entonces de las características que tiene. Yo creo, por ejemplo, que es un libro algo desacertado desde el punto de vista de los ejemplos ilustrativos que pone, que no sé por qué
una persona diestra en un campo, una serie de campos distintos, pone ejemplos de carácter físico, químico, que resultan difíciles para el lector que no está habituado a este tipo de cuestiones. Y un segundo plano es que es necesario buscar en el texto lo que el destinatario encuentra como referencia a sus propios sistemas de significación, con referencia a sus deseos, pulsiones, arbitrios. Me satisfizo leer a Heidegger en esta carta al humanismo, por su manera de ser redactada, por los tipos de temáticas que plantea, porque me habla del carácter de proyecto que tengo como ser humano, que me define. Y puedo incluso hasta obviar todo el debate que existe en torno a la figura de Heidegger, de si fue o no afiliado al partido nazi fielmente hasta el último momento de su vida, o si hay algunas consideraciones que pueden estar impregnadas de determinadas características. Extraigo de aquí elementos que me son cercanos, de acuerdo a mis deseos, mis pulsiones, mis arbitrios. Trato de ver una obra de arte y me llama la atención algunos aspectos que están en ella. Cuando hago referencia a aquellas cosas que me llaman la atención, estoy denunciando cuáles son mis preferencias, mis deseos, mis pulsiones, mis arbitrios, mis inclinaciones de gusto, inevitablemente. Por eso, en una estética seria, no es válido simplemente decir, me gustó la obra, no me gustó la obra. Está bonita. Serían banales expresiones porque no entrarían a analizar más allá de las preferencias inmediatas del autor o del gusto de él, algunas referencias correspondientes. Me gusta esta obra porque me señala un camino para poder entender estas y estas formas del comportamiento humano, de la conducta humana. Me gusta esta obra porque me refleja una época dada, me refleja un momento, ahora que se ha puesto tan de moda una serie de obras que funcionan en diálogo con las circunstancias mundiales de esta pandemia que nos agobia. Bueno, pues me interesa por eso, por la manera de abordar esa problemática en el momento actual. Y depende de los sistemas de significación que yo domine. Si no soy un experto en determinadas cuestiones, por supuesto que algunas de estas obras me pueden pasar muy simplemente por arriba, ¿no? Y no llegar a una conclusión. Pero como ven, se ha desplazado hacia el territorio de esto. La lectura hermético-simbólica del texto puede proceder según dos modalidades. Primero, buscando la infinitud de sentidos que el autor ha instalado en el texto. La infinitud de sentidos que el autor ha instalado en el texto. Cuando este señor o cualquiera de los creadores preparan su obra, su producto cultural, han dejado en el texto instalado una serie de sentidos que se pueden aperturar o no, quedar clausurados, quedar silenciados para el lector correspondiente. Y otros pueden ser destapados, abiertos por el lector. Y puede ocurrir incluso la segunda parte, la infinitud de sentidos en los que el autor estaba a oscuras. El propio Eco discutió acerca de la naturaleza de este fenómeno. ¿Podrá ser una obra leída totalmente al revés del sentido que quiso otorgarle su autor? Él inicialmente se negaba a aceptarlo y decía que el autor debería de un poco reglamentar, por lo menos establecer un campo de búsqueda dentro de los marcos de la obra en cuestión que estaba proponiendo. Y poco a poco fue convenciéndose ya hacia el ocaso de su existencia que efectivamente se abrían una serie de sentidos que el propio autor no se imaginaba. Hay cosas que hemos leído hoy en unas condiciones mucho más distintas al momento en que el autor hizo su texto correspondiente y es probable que ni el mismo autor se diese cuenta de eso. Porque estaba actuando de acuerdo a los patrones de su época, de su momento histórico, de su contexto. Y él no tenía plena conciencia de ello. Y después, en otras condiciones, en otro contexto, un lector puede extraer un sentido que el propio autor no tenía en mente. Se le había escapado, había quedado oscura, como dice Eco en estas consideraciones. Y entonces, efectivamente, por eso en toda comunicación, todo proceso comunicativo, en tanto depende no solamente del emisor y del texto, sino del receptor, puede engendrarse esto que aquí representamos como una especie de embrollo, de ruido, de dificultad de comunicación. Y a veces ocurre en una simple conversación entre dos seres humanos que lo que ha sido trasladado con un propósito y un fin determinado es interpretado de otra manera.
esa actitud puede provocar reacciones negativas, ¿no?, de parte del otro interlocutor. Y lo vas a encontrar a partir de las respuestas que el interlocutor te da. Y en tal caso, el buen consejo queda simplemente ignorado por el lector, porque le ha dado una lectura inapropiada. Se ha creado un ruido entre ambos polos del proceso comunicativo. Ojalá que todos los procesos comunicativos llevaran una dosis de mutua comprensión, pero no siempre ocurre. Por eso la importancia tremenda que tiene hoy día el papel del lector y el papel del emisor correspondiente, que planea su discurso, planea su texto, planea su estructura narrativa de acuerdo al lector al cual va dirigido como tal. Como he repetido en otras oportunidades, no es lo mismo que dirija la atención a un público infantil, a un público adulto, a un público que tiene tales y más cuales características de formación cultural o que no las tiene, las carece. De un público que funciona, opera en un contexto determinado, digamos un país, una región, un ámbito cultural determinado, y para otro que está en otras condiciones completamente distintas. De lo contrario, se engendra una dificultad en la lectura, o la lectura llega siempre permeada por estos fenómenos de ruido que dificultan que se produzca adecuadamente una plena recepción. Solo, como decía Eckhart, un lector modelo pudiera asimilar plenamente el sentido que está proponiendo el autor e incluso leer más allá y extraer el sentido que ni el autor ni el texto se habían propuesto como tal. Porque además uno une todas estas consideraciones a su experiencia personal, a su conocimiento, a las circunstancias en las que vive, etcétera, etcétera. Y las lecturas se van a realizar no fuera ni independientes, sino en ese marco determinado de circunstancias en las cuales se mueven los dos polos, tanto el emisor como el lector de la obra.